versículos del 1 al 2. El tema para el día de hoy es, o el título del mensaje de hoy es, las misericordias de Dios, la base para la vida cristiana. Las misericordias de Dios para la base para la vida cristiana. Así dice el Señor, Romanos 12, del 1 al 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para el día de hoy, mis hermanos, he sacado 4 puntos que quiero tratar el día de hoy y los he titulado de la siguiente manera. Número 1, vamos a ver un llamado a contemplar las misericordias de Dios. Un llamado a contemplar la misericordia de Dios. Número 2, la lógica de presentar mi vida como una ofrenda a Dios. Número 3, resistiendo y rechazando el molde del mundo. Y número 4, transformados en la palabra para conocer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, pero antes de entrar a nuestro texto del día de hoy, quiero que veamos algunas cosas generales de esta carta del apóstol Pablo, la carta a los romanos, y para tener de pronto una mayor comprensión. Entonces, en cuanto al contexto histórico, vemos que en el tiempo del apóstol Pablo habían muchas personas, millones de personas, de 20 a 30,000 judíos y como 20 sinagogas. Los cristianos muy numerosos. Ahora, ¿cómo llega el cristianismo allá a Roma? No es muy claro, o sea, no lo sabemos. Pero en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 8, nos dice que ya habían cristianos allí, que la fe de estos creyentes se divulgaba por todo Roma, por todo el mundo, dice la palabra. Vemos aquí, como lo acabamos de leer en Romanos capítulo 12, que ya habían cargos en la iglesia, o sea, habían iglesias locales que ya estaban establecidas. El apóstol Pablo no fundó la iglesia en Roma, el apóstol Pablo no la fundó. En esa época habían muchos esclavos en Roma y libertinos, que era el grupo de esclavos que consiguió la libertad. Y estos grupos estaban en la iglesia. Posiblemente algunos romanos que estuvieron en el día de Pentecostés, que estaban allí presentes, posiblemente ellos fueron los que llevaron el evangelio allí a la capital del Imperio Romano. Entonces, el autor, pues obviamente sabemos que el autor es el apóstol Pablo, como dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pero el que redactó la carta no fue el apóstol Pablo, ¿sí? Vamos a ver en Romanos 16:22 que dice que fue un hombre llamado Tercio. Dice allí, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. O sea que Pablo tenía un colaborador. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Ahora, ¿cuándo fue escrita esta carta? Aproximadamente esta carta fue escrita entre el 57 y 58 después de Cristo. ¿A quién fue escrita esta carta o quiénes son los destinatarios? Pues Pablo escribió principalmente a los gentiles. Recordemos que Pablo se le encomendó el apostolado a los gentiles, ¿sí? Ese es el ministerio del apóstol Pablo. A los gentiles que están en la iglesia, que están allí en la ciudad de Roma. ¿Con qué fin? Obviamente esa iglesia estaba compuesta no solamente de gentiles, sino de gentiles y de judíos. ¿Pero con qué fin? Pues vemos que es con el fin de darse a conocer allí. El apóstol Pablo no era conocido allí. Reclutar a esos creyentes para la extensión del evangelio, también desarrollar y defender la verdad del evangelio que había estado predicando, y también con el fin de animar a otros creyentes a depender exclusivamente de la gracia de Dios para su salvación. Porque pues sabemos que ciertos judíos dependían de las obras de la ley, pero Pablo quiere que dependan exclusivamente de la gracia de Dios. ¿Dónde fue escrita esta carta? Pues Pablo nos dice que él se encontraba en la ciudad de Corinto cuando redactó la carta a los romanos. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas y las debilidades de esta iglesia? Las fuerzas de esta iglesia, vemos allí que eran iglesias que eran maduras, que estaban alcanzando a otros en medio de la persecución, ¿sí? Pero eran iglesias que estaban llevando la fe y que estaban siendo reconocidos. Pero las debilidades de esta iglesia es que habían divisiones.
especialmente entre judíos y gentiles. Ya ustedes se imaginarán los conflictos entre un judío y entre un gentil. Bien, ahora nosotros estamos en el capítulo 12. Esta carta está dividida en dos grandes partes. Del capítulo 1 al capítulo 11, el apóstol Pablo presenta toda una teología, ¿sí? Él expresa toda una doctrina de manera sistemática, del capítulo 1 al capítulo 11. A partir del capítulo 12 al capítulo 16, el apóstol Pablo da instrucciones prácticas, ¿sí? Ya más cotidianas, ya más de la vida cristiana como tal. Entonces, se dice que Romanos es una de las cartas más organizadas del Nuevo Testamento. O sea, tiene una tesis muy sistemática, muy bien diseñada, muy bien organizada, y así es como lo presenta el apóstol Pablo. ¿Y esto qué nos quiere decir de alguna manera? Que nosotros tenemos que tener en cuenta que tanto la teología como la parte práctica, o como se dice teológicamente, la ortodoxia, que es la enseñanza correcta, y la ortopraxis, que es la práctica correcta, ¿sí? No podemos irnos a ninguno de los dos extremos, como lo viene explicado el hermano Vladimir hace 8 días. Cuando nos vamos solamente a la parte doctrinal, ¿en qué peligro estamos cayendo? ¿De qué herejía? El antinomianismo, ¿no? Antinomianismo significa que es una negación anti, y nomianismo nomos, o sea, anti y nomos viene de ley, anti-ley. O sea, una persona que tiene la doctrina, que tiene la teología, muchas veces puede llegar, tiene el peligro de decir, ya no necesito la ley para vivir. Pero está el otro bando, que son los legalistas. Y los legalistas, como lo explicaba el hermano hace 8 días, son aquellas personas que no, solamente deme mandamientos, deme partes prácticas, 3 pasos para arreglar mi matrimonio, 5 cosas que debo saber, ¿sí? Sin nada de conocimiento, no preocupado por la teología, ¿sí? Entonces, el legalista cae en ese problema, que yo solamente con mis obras o cumpliendo ¿sí? los mandamientos voy a agradar a Dios. Pero aquí nos da una idea de que tanto lo uno como lo otro van ligados y es importante. O sea, todo nuestro ser tiene que estar involucrado. El mandamiento que nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ahí tiene que ver mucho la parte doctrinal, pero también con todas tus fuerzas. Entonces, bueno, hasta allí las partes generales. El tema principal del libro, ¿de qué nos habla la carta a los romanos? ¿Cuál es el tema principal? Para que tengamos una idea, la idea principal o el tema principal de este libro es la justificación por la fe, o la justicia de Dios revelada a través del Evangelio, y este Evangelio nos habla específicamente aquí en la carta a los romanos de la justificación por la fe. Se nos dice que había una controversia que estaba viviendo los cristianos, tanto judíos como gentiles, y algunos judíos pensaban que tenían el primer lugar con respecto a los gentiles. Pablo señala en esta carta que Dios es justo, ¿sí? Y tanto judíos como gentiles, ninguno es superior. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, entonces el tema de hoy es las misericordias de Dios, la base para la vida cristiana. Pero la pregunta es, ¿cuál es misericordia? ¿Dónde vemos nosotros las misericordias de Dios? ¿Qué son esas misericordias de que nos habla aquí el apóstol Pablo? Entonces, sin perder allí Romanos 12, vamos a Salmos 145, versículos del 1 al 21, que es todo el capítulo. Salmos, vamos todos allí, 145 del 1 al 21. Salmo 145, así dice la palabra del Señor, amén. Así dice el Señor. Te exaltaré. Vamos todos aquí a tener nuestra mente bien, tratando de ver todas las misericordias de Dios, todos los beneficios que Dios nos da, toda esa compasión que Dios tiene con nosotros, toda esa gracia, toda esa bondad. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza.
Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todo. ¿Y qué dice allí? Y sus misericordias, ¿sobre qué? Sobre sus obras, sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria y la magnificencia de su reino. Tu reino es el reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, y todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Ahí vemos grandemente que la misericordia de Dios está impregnada en todas sus obras. En todas las obras está impregnada la misericordia de Dios. Pero mis hermanos, para comprender más las misericordias de Dios, vamos a ver un poco por qué Pablo apela a estas misericordias, ¿sí? Recordemos que él está haciendo un llamado, ¿no? Ruego por las misericordias de Dios. Entonces, Pablo apela a esas misericordias como la base de la vida cristiana. Vamos a ver aquí que Pablo tenía el deseo de ir a Roma, pero él tenía razones, ¿sí? Él tenía razones por las cuales él quería ir a Roma. Vamos a Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 17, y vamos a ver por qué el apóstol Pablo estaba tan deseoso de ir a Roma. Romanos 1, del 8 al 17. Romanos 1, del 8 al 17, nos dice el apóstol Pablo allí. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Aquí vienen las razones. ¿Por qué? Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para hacer que mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, ¿qué? Pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí, mis hermanos, nosotros tenemos que prestar mucha atención, porque dice el apóstol Pablo que él estaba pronto, tenía el deseo de ir para comunicar dones espirituales, para ser fortalecidos mutuamente, pero hay algo especial allí: estoy pronto a anunciar el evangelio. Pronto a anunciar el evangelio. Pero la pregunta es, ¿acaso los cristianos en Roma ya no habían oído el evangelio? ¿Acaso ya no eran creyentes? ¿Por qué Pablo les dice que quiere ir a anunciarles el evangelio? Y nosotros tenemos que, mis hermanos, tener en cuenta que el evangelio no es algo como son los primeros pasos en la fe cristiana. Muchas veces pensamos que el evangelio es algo que es el inicio, el camino simplemente de la vida cristiana, y ya pasamos a estudiar otras cosas más profundas. Pero Pablo, la preocupación del apóstol Pablo es que predicarles el evangelio a los que estaban en Roma, porque para nosotros, los creyentes, para el incrédulo, el evangelio trae salvación, pero para nosotros los cristianos,
todavía necesitamos escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Primero que todo, somos tendientes a olvidar, ¿sí? Somos débiles y somos tendientes a olvidar lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque el Evangelio para nosotros también es un medio de santificación, o sea, es el corazón del cristiano. El Evangelio lo es todo. El Evangelio no es algo que apenas nosotros vamos a tomar en nuestros primeros pasos de la vida cristiana, sino durante toda nuestra vida. Algunos teólogos dicen que nosotros vamos a estar en el cielo y ni siquiera vamos a comprender la profundidad de lo que es el Evangelio, ¿sí? Las cosas escatológicas, cuando Cristo venga por segunda vez, ahí todos vamos a comprender todo. Hay muchas diferentes posturas y opiniones, pero ahí, cuando venga Cristo, vamos a comprender todo acerca de la segunda venida. Pero el Evangelio, que dice la palabra, es un amor y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Pero bien, ahora el apóstol Pablo allí mismo en Romanos 1, él empieza a explicar por qué la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Y él nos sigue diciendo allí, del 18 al 20, él dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Por qué? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Él continúa argumentando por qué únicamente en el Evangelio se encuentra la justicia que el hombre no puede alcanzar por las obras de la ley, hasta llegar a su propósito en los 3 primeros capítulos. ¿Cuál es el propósito en los 3 primeros capítulos que el apóstol Pablo le escribe a los romanos? ¿Qué hemos escuchado nosotros hoy en día cuando se nos comparte el Evangelio? Dios te ama, ¿cierto? Cristo te ama. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Ven al Señor que Él te regala tus problemas. Ese es el mensaje, ese es el anuncio que hoy en día se lleva. Pero Pablo, ¿cómo arranca su carta? ¿Saben cuál es el propósito que el apóstol Pablo tiene aquí en esos primeros 3 capítulos? Escúchenme muy bien. Pablo nos dice aquí en estos 3 primeros capítulos, y el propósito que él tiene es condenar a todo el mundo. Él busca en estos 3 primeros capítulos condenar al mundo entero. Obviamente, cuando habla aquí del mundo entero, habla de todos, ¿no? Tanto de judíos como gentiles. Veamos allí Romanos 3, 9 al 19. Vamos a ver por qué Pablo nos dice acá en estos 3 primeros capítulos, por qué dedica 3 capítulos enteros a hablar de la depravación del hombre, a hablar de que el hombre realmente no tiene absolutamente nada bueno. Y este es el enfoque del apóstol Pablo. Primeramente, llevar al hombre a humillarlo, a destrozarlo, a mostrar lo que verdaderamente es. Romanos capítulo 3, del 9 al 19 dice: así dice el Señor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Recordemos que Pablo era un gentil, ¿no? Y los gentiles se jactaban mucho de porque habían recibido la ley. Aquí dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea que los gentiles, la respuesta es: en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿qué? Bajo pecado. Como está escrito: no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero ¿qué dice? Pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo ¿qué? Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así que los judíos que se jactaban tanto de la ley, de ser los doctores de la ley, los maestros de la ley, Pablo también los condena y a todos los envuelve en una misma bolsa, ¿no? Todos los pone allí. Si nosotros pretendemos, mis hermanos, que nosotros vamos a alcanzar justicia por medio de nuestras obras, estamos perdidos. Y eso es lo que le pasaba a los judíos. ¿Qué dice Isaías 64:6?
Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras buenas obras, todas nuestras justicias son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Así que si nosotros pensamos que nos podemos presentar delante de Dios con nuestras obras, vamos a presentarnos prácticamente inmundos delante de Dios. Dice que todas nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces vemos aquí que los judíos ignoraban la justicia de Dios, ignoraban las misericordias de Dios. Ellos eran ignorantes, ¿por qué? Porque ellos querían colocar sus propias obras, su propia justicia. En Romanos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice lo siguiente: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y allí pregunta: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Eso es lo que estaban haciendo los judíos, ignorando la justicia de Dios, ignorando las misericordias de Dios, ignorando la benignidad de Dios para colocar ellos su propia justicia. Entonces, mis hermanos, la pregunta es: ¿dónde expresa Dios más claramente su benignidad? ¿Dónde Dios expresa más claramente su misericordia? Si no solamente es a través del poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Es allí donde Dios nos expresa más grandemente su bondad. Y recordemos que la palabra que el apóstol Pablo utiliza en el griego, o sea, la palabra poder, en el griego es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. O sea que podríamos decir que el evangelio es la dinamita de Dios para salvación. Pero qué interesante esa palabra, ¿no? Dinamita. Cuando nosotros pensamos en la dinamita, pensamos en un explosivo, ¿no? Es el poder, es la dinamita de Dios. Pero en vez de destruir, lo que hace la dinamita de Dios, ¿qué es? Reconstruir, ¿cierto? Es el poder de Dios no para destrucción, es para salvación. O lo que sí puede destruir en nosotros es que el pecado o nuestra vieja naturaleza. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace el evangelio. Así que, mis hermanos, una pregunta es: ¿quién es justo ante Dios? ¿Quién es justo ante Dios? Y Romanos 2:13 nos dice: ¿quién es justo ante Dios? Nos dice la palabra: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. No es justo el oidor de la ley, sino el hacedor de la ley. Y la mala noticia es que todos nosotros somos oidores de la ley, y no solamente oidores, sino transgresores de la ley. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Que hubo uno solo, uno que sí fue un hacedor de la ley, hubo uno que sí alcanzó justicia, y eso nos debe generar esperanza, y esperanza a este mundo caído. Entonces, mis hermanos, aquí vamos a entrar a nuestro tema y preparémonos para ver las misericordias de Dios, y aquí entramos a nuestro primer punto: un llamado a contemplar las misericordias de Dios. Ahora, nosotros vimos en el Salmo 145 que todas las obras están impregnadas de las misericordias de Dios. Pero ¿cuánto más grandes son las misericordias contempladas cuando vemos que estas misericordias se despliegan hacia un ser humano despreciable, un ser humano pecador que no merece nada, que merece prácticamente un juicio? Romanos capítulo 3, versículo 20 al 28, vamos allí todos. Romanos 3, del 20 al 28, y vamos a ver cuáles son estas misericordias de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 20 al 28. ¿Preparados, mis hermanos? Vamos a tener nuestras mentes para ver las bellezas de la misericordia de Dios. Romanos 3, 20 al 28 dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley
y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice? Siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué noticia, mis hermanos? Saber que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para ganar la salvación. Cristo ya lo hizo todo. Somos justificados, ¿qué? Gratis, gratuitamente por su gracia. Y recordemos, mis hermanos, que ese beneficio, esa misericordia para nosotros es gratis, pero a Cristo le costó la vida. Y es lo que nosotros tenemos que contemplar, que para nosotros es gratuitamente la justificación por medio de la fe en Él, pero a Él le costó su sangre. Más misericordias de Dios. Romanos 4, 6 al 8 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Eso no es misericordia? Veamos la misericordia. Romanos 5, del 1 al 2 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también nos tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué tenemos nosotros por la fe? Paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Más misericordia, mis hermanos. Romanos 5, del 8 al 11 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios nos muestra su amor, Dios nos ha dado reconciliación, Dios nos ha dado muchas misericordias. Veamos más misericordia, Romanos 6, 22 al 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos la misericordia, mis hermanos, de ser libres del pecado, ¿sí? Tenemos con fruto, ¿qué? La santificación y como fin, la vida eterna. Así que Cristo, nuestro Señor, es la dádiva, es la vida eterna para nosotros. ¿Estamos viendo las misericordias de Dios? ¿Estamos contemplando la misericordia de Dios? Romanos 8, del 1 al 2 dice lo siguiente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ninguna condenación hay, mi hermano. Gócese en esa verdad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8 al 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La esperanza de la resurrección. Mis hermanos, todas estas son misericordias que nosotros podemos ir contemplando y así podemos ir por todo el libro de los Romanos, capítulo tras capítulo, contemplando todas estas misericordias de Dios. Gloria a Dios por sus misericordias. O sea, qué maravilla, qué gozo da a nosotros poder contemplar. Por eso dice el Salmo 36:7, dice el Salmo, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia.
Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Entonces, mis hermanos, el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros hoy es que nosotros tengamos la bendición de contemplar sus misericordias. Y no solamente aquí en la carta a los Romanos, en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada vez que nosotros abramos las Escrituras, dediquémonos a contemplar más lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Amén. Ahora, cuanto más nosotros, los escogidos de Dios, debemos de estar agradecidos sabiendo que la salvación que nosotros tenemos no la escogimos nosotros. Ningún ser humano puede escoger la salvación. Yo sé que el tema del libre albedrío es un tema muy controversial, pero la Biblia claramente dice que aquel que comete pecado, esclavo es del pecado, y un esclavo no tiene libertad. Así que nosotros, los hijos de Dios, debemos de estar mayormente agradecidos por la misericordia soberana de Dios, porque Él eligió darnos soberanamente esa misericordia. Romanos capítulo 9, 13 al 18 dice lo siguiente: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Esa es la pregunta de muchos. No, así sea que si el hombre no tiene la capacidad, entonces Dios es injusto. Vamos a ver. ¿Hay injusticia en Dios? La respuesta es, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene que misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, mis hermanos, nosotros somos un pequeño puñado de esos elegidos que han recibido misericordia de Dios. Así que tenemos que nosotros contemplar esas misericordias, glorificar al Dios de la misericordia por darnos de gracia y de misericordia esa bendición. Amén. Entonces aquí nos dice, vamos al capítulo 1, al versículo 1, Romanos 12, nos dice, todos aquí en Romanos 12, versículo 1, verso 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Allí las palabras así que ligan este capítulo, ese así que, hay una conexión de lo que él viene hablando anteriormente, como decíamos inicialmente, durante los 11 capítulos, ahorita con lo que él va a empezar a decir. Alguien podría pensar que la fe es lo único que lleva a cabo la salvación y pare de contar. Si peco, ya soy justificado por la fe. Y sí es verdad, nosotros somos justificados por la fe. Pero cuando nosotros decimos que somos justificados por la sola fe, no estamos diciendo que es lo único que se manifiesta en la vida del cristiano. La fe salvadora no está sola. Esa fe verdadera, esa fe que nos salva a nosotros, es una fe que lleva obras. Es una fe que resulta en buenas obras, ¿sí? Somos justificados por la fe, pero somos justificados para buenas obras. Y en el capítulo 6 de Romanos, nosotros debemos de desechar ese pensamiento, que solamente necesitamos creer y pare de contar. No, aquí nos dice, en Romanos capítulo 6, dice la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo no conoce ni tampoco ha probado ninguna justificación que no presente o lleve una vida justa. Ahora Pablo vuelve a enfatizar que nuestra fe es lo que ha de guiar una vida sagrada, que fe y obediencia están siempre unidas. ¿Sí? Recordemos lo que estamos diciendo, ¿no? Tenemos que evitar caer tanto en el antinomianismo como en el legalismo. En el versículo 1 vemos la siguiente palabra. Ya vimos así que es una continuidad de lo que él viene hablando, ¿no? Él liga todo, o sea, él presenta toda una tesis en los primeros 11 capítulos para decirle a los cristianos y también a nosotros, hermanos, porque eso es lo que somos nosotros, hermanos. ¿Por qué somos hermanos? Porque somos adoptados por un mismo Padre, ¿sí? Somos salvos, somos justificados. Y él dice allí,
Hermanos, así que hermanos, el llamado que el apóstol Pablo hace allí es a la iglesia. Y es así que nosotros vemos que el apóstol Pablo da una razón, o sea, da una base sobre la cual hace el llamado. Une los 11 capítulos hablando de todas las misericordias de Dios para decirnos, en otras palabras, ya les presenté todos los argumentos teológicos como la razón fundamental para que ustedes presten atención a lo que van a hacer, ¿sí? Que este sea el fundamento para su vida cristiana. ¿Cuál es el título que tenemos nosotros? Las misericordias de Dios como la base para la vida cristiana. No es un llamado para el incrédulo. El llamado a contemplar las misericordias es para ti y es para mí. No es para el que está allá andando en pecado, es para nosotros, hermanos. Así que, hermanos, os ruego. Esa palabra os ruego por lo general implora un favor como de gracia, ¿no? O sea, cuando le pedimos a una persona, por favor, te ruego. Pero en este caso el apóstol Pablo implora una consideración de la responsabilidad del creyente de vivir agradecido y en deuda por todas las misericordias de Dios. O sea, Pablo no está aquí pidiendo el favor diciéndole, yo le suplico, si usted quiere, si usted puede, ¿sí? Si por las misericordias de Dios. No, eso es algo que le compete al cristiano. Le está haciendo un llamado, ¿sí? Un llamado. Os ruego por las misericordias de Dios. Presten atención que esta es su responsabilidad, ¿sí? No es algo que usted simplemente tiene una opción de hacer. Les ruego, les hago el llamado. Por favor, presten atención. Y a mí se me quedó muy grabado que tener temor de Dios es tener una consideración seria de los mandamientos de Dios. Y nosotros tenemos que tener la consideración de todas las misericordias de Dios para nuestra vida cristiana. Os ruego, aquí hay un llamado, una súplica, mi hermano. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo a ellos, por favor, por favor, por favor, se lo suplico, preste atención por amor a Dios y por amor a usted. Eso es lo que está tratando de decir aquí el apóstol Pablo. Entonces, pasamos al segundo punto. Como les decía al principio, y el segundo punto nos dice que es la lógica de presentar mi vida como una ofrenda a Dios, ¿sí? Ya vimos el primer punto, que es un llamado ¿qué? A contemplar las misericordias de Dios. Ahora vamos a ver la lógica de presentar mi vida como una ofrenda a Dios. Y nos dice el versículo, allí en el mismo verso 1. Nos dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Para el griego, lo que le importaba era el espíritu. El cuerpo solamente era una prisión, por la cual el sentir desprecio o vergüenza. O sea, el griego tenía un menosprecio por el cuerpo. Pero aquí el apóstol dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El cristiano no cree que su cuerpo, tanto como su alma, pertenecen a Dios. O sea, el cristiano no cree como cree el griego. O sea, nosotros creemos, cuando el apóstol Pablo aquí habla que presente su cuerpo, no es básicamente simplemente un acto físico, sino todo nuestro ser, ¿cierto? Nuestra parte inmaterial y nuestra parte material. Nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Presentarlos a Dios. Totalmente, en sacrificio vivo. La ley del Torá requería que los judíos observaran un sistema complejo de sacrificar animales para ser perdonados por sus pecados y para recordarles el significado de sus pecados. Solo aquellos animales sin defecto valdrían para un sacrificio aceptable. O sea, aquí el apóstol Pablo nos presenta la idea como de un sacerdote, ¿no? De que presentéis un sacrificio. Aquí que nos dice, presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Vamos a Levítico capítulo 23, versículo 18, y veamos cómo en el Antiguo Testamento eran esos sacrificios. Allí nos dice que un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Levítico 23, 18. Levítico 23, 18 dice lo siguiente. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová. Con su ofrenda
y sus libaciones. ¿Qué dice? Ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Una ofrenda que agradable. Las ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento eran de animales perfectos, algo que realmente agradaba a Dios, algo sin defecto, algo sin mancha. Los cristianos en Roma, a quien Pablo escribe esta epístola, son en mayoría gentiles y no sienten ninguna obligación de ofrecer animales en sacrificio. Sin embargo, Pablo dice que están obligados a sacrificar ¿qué? De hecho, su sacrificio debe sobrepasar el de animales que requería la ley. A cristianos no se les permite sustituir su vida por la de un animal. En vez, se les requiere sacrificar su propia vida. Su propia vida. Habla de un sacrificio no muerto, sino que un sacrificio vivo. Este requisito, no obstante, no se trata de matar, sino de la presentación de la persona viviente a Dios. Un sacrificio vivo, una vida dedicada al servicio a Dios. Esa es la idea. Una vida dedicada a cumplir la voluntad de Dios. Una vida vívida con fe y lealtad. Han de presentar sus cuerpos de acuerdo con los propósitos de Dios en alabanza tanto el domingo como el lunes, el martes, el miércoles y todos los días de la semana. Nosotros no debemos solamente presentar nuestros cuerpos al Señor aquí, ¿cierto? Muchas veces tenemos la idea de que presentar los cuerpos al Señor es solamente venir acá. No. Aquí la idea es que nuestra vida, la presentación de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de todo nuestro ser, sea diariamente como un sacrificio vivo al Señor. La matanza de un animal servía de acuerdo para personas cuyas vidas serían requeridas en el altar, si no fuera por la gracia de Dios. Ahora Pablo le dice a los cristianos romanos que sus vidas son lo que se requiere, pero no el altar del templo. Es más, han de ofrecerse a sí mismos como sacrificios vivientes. Tales sacrificios son santos y agradables a Dios, como eran los sacrificios de animales hechos en el espíritu correcto. Sacrificios vivientes son sagrados porque representan vidas vívidas según la voluntad de Dios. En otras palabras, el sacrificio que Dios nos llama a nosotros es la disposición de presentar a que Dios haga con nosotros, con nuestras vidas, lo que a Él le agrada, ¿sí? Nosotros debemos de presentar al Señor un sacrificio vivo, y la palabra clave aquí es presentar, que nos da la idea de dar disponibilidad de todo mi cuerpo, de toda mi alma. Romanos 6, del 10 al 13 dice lo siguiente. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo del 10 al 13. ¿Cómo nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo delante de Dios? ¿De qué nos está hablando el apóstol Pablo? Romanos 6, del 10 al 13 dice lo siguiente. Hablando de Jesús, dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mi hermano, mi hermana, la manera de pensar de nuestros días dice que nuestro cuerpo debe decidir o decide lo que hace nuestra voluntad. Dice a la voluntad qué hacer, pero la Biblia nos muestra que la voluntad debe traer al cuerpo como un sacrificio hacia Dios. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el cuerpo puede ser un siervo maravilloso, pero el cuerpo como amo es un amo terrible. ¿Sí me hago entender? O sea, nuestro cuerpo puede ser un servidor espectacular en manos de Dios, si nosotros lo subyugamos, si nosotros lo colocamos al servicio a Dios. Pero si nuestro cuerpo es nuestro amo, si nosotros nos dejamos llevar por lo como nosotros nos sentimos, como nuestro cuerpo nos indica, entonces nuestro cuerpo, déjeme decirle que es un amo terrible. Como dice acá, lo que nos va a llevar a nosotros es a ¿qué? A ser negligentes, perezosos y a presentarnos al pecado, ¿sí? Y si nosotros no hemos podido ver la gran misericordia de Dios como la razón para presentar nuestro cuerpo y alma a Dios, vamos a ver un texto más. 1 Corintios 6, del 19 al 20.
nos dice, 1 Corintios 6, del 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué es nuestro cuerpo? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis ¿de quién? De Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que mi hermano, mi hermana, cuando este cuerpo nos jale o nos diga que no debemos de presentarnos a nuestro Dios, cuando nos dé pereza orar, o aquí nosotros tenemos una razón muy fuerte para presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Y cuál es la razón? Que no es de nosotros, ¿sí? El cuerpo y el espíritu no son de nosotros, es más, viene a ser templo del Espíritu Santo. Amén. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Así que si son de Él, debemos de presentárselo a Él. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio Dios santo y agradable a Dios, que es que vuestro culto racional. Vuestro culto racional. Y aquí la palabra culto no tiene la idea de el culto que nosotros hacemos acá. Vamos a ver qué nos dice. La palabra culto proviene del latín cultus, forma del verbo latino colere, que puede traducirse como cultivar, y que claramente está vinculado al mundo del agro. Cultivar es sembrar y habitar la tierra, hacerla fértil, extraer de ella frutos. De allí también viene la palabra cultura, ya que en ese sentido se aplica de manera figurada al espíritu humano, o sea, a la mente. Aún hoy se usa la frase una persona cultivada para referirse justamente a alguien culto, es decir, que ha cultivado su mente con saberes y aprendizajes o que posee un espíritu fértil. Y en el griego, la palabra racional es la palabra logiken, que significa genuino o verdadero. Y culto también puede traducirse como servicio. Entonces, nuestro culto racional tiene que ser un servicio genuino, un servicio verdadero, un servicio espiritual. La palabra logiken tiene varios significados y parece que Pablo la escogió por la multitud de sus significados. Presentar nuestros cuerpos a Dios como sacrificio viviente es, en verdad, una obra espiritual. Vidas dedicadas al servicio a Dios, sea que tenga cargos en la iglesia o que no tenga cargos en la iglesia, porque a veces esa es la idea, ¿no? Que los que están sirviendo en la iglesia, los que tienen cargo, son los que se tienen que santificar, son los que tienen que orar, son los que tienen que ayunar, son los que tienen que enseñar. Y muchas veces pensamos que los que no tienen cargos en la iglesia no se les está pidiendo estas cosas, pero vemos que es tanto para los unos como para los otros. Ahora, ¿qué es racional? ¿Qué es nuestro culto racional? La palabra racional se conoce como lo relativo a la razón. El término racional es usado como adjetivo para describir a alguien que es dotado de la razón, es decir, un individuo que raciocina, actúa conforme a la razón. Racional es la característica que describe al hombre y lo distingue de un animal. Eso es lo que a nosotros nos hace diferente a los animales. Es precisamente por lo cual nosotros muchas veces somos de mayor valor que los animales, aunque hoy el mundo lo vea diferente, ¿no? O lo vea igual. El ser humano es el único que posee la capacidad humana de pensar, entender, evaluar y actuar bajo ciertos principios que lo ayudan a conseguir un beneficio o un objetivo. Y lo contrario de irracional, ¿qué es? Algo irracional. Cuando una persona es irracional, el individuo que no posee la capacidad para pensar o razonar, en ocasiones es etiquetado como una persona que una persona ignorante, ¿sí? Una persona que no actúa conforme a la razón. En ese sentido, un individuo que, un ejemplo, posee un automóvil, un carro, y el carro está averiado y él sabe que el carro presenta fallas, ¿cuál es la lógica o cuál es la razón de esta persona? Que lleve su carro al mecánico, ¿cierto? Pero si el hombre lleva a su familia en el carro y los pone a un viaje muy largo, está actuando de una manera que irracional, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros, mis hermanos, tenemos que tener cuidado con eso, porque si el Señor nos está diciendo que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor,
O sea, es lo que se espera de cada cristiano, ¿sí? Es lo que se espera, es lo lógico. Si nosotros somos de Cristo, si Él nos compró con su sangre, si nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Él, lo lógico es que nosotros no nos neguemos a eso. La manera más lógica o lo que se espera, lo más razonable, es que nosotros todos los días nos presentemos disponibles a Él, santos. ¿Y qué es santo? Algo separado, apartado. Y veíamos ayer el capítulo 7 de Romanos, apartados del pecado y presentar nuestros miembros a Dios. ¿Sí? Es lo que Dios espera, es lo lógico. Amén. Vamos al punto número 3, resistiendo y rechazando el molde del mundo. Resistiendo y rechazando el molde del mundo. Y nos dice allí, y no os conforméis a este siglo. Y no os conforméis a este siglo. La palabra traducida conforméis se trata de una conformación amoldable que puede cambiar día a día, año tras año. Los que conformáis a este siglo tienen la libertad de adoptar la próxima moda, filosofía popular. Ser conformes a este siglo es algo parecido a una hoja al azar del viento, nunca sabiendo exactamente a dónde va o por qué. Aquí la idea, conformarse, tiene la idea de no amoldarse. O sea, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, no sean del mismo molde. ¿Y el mismo molde de qué? Del mismo molde del siglo, el mismo molde del mundo. No sean del mismo molde, porque el mundo tiene el molde, el mismo molde para todas las cosas pecaminosas, ¿sí? Puede ser que época tras época cambien las maneras, ¿cierto? Anteriormente no veíamos tanto feminismo, tanta libertad de género, hoy la vemos. Las épocas cambian, las maneras de manifestación del pecado son diferentes, pero el principio es el mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que alimenta, por ejemplo, el pensamiento feminista? Alimenta el ego, ¿cierto? El ego de la mujer. No es que yo puedo, no es que yo soy autosuficiente, no es que yo soy capaz. Igualito con la ideología de género, no es que el cuerpo es mío, ¿cierto? Yo decido quién soy y qué me gusta, como si cada persona fuera soberana sobre su propio ser. Entonces el principio del molde es el mismo y es de nosotros, tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Nosotros los cristianos se nos ha presentado la vida del mundo venidero, así que nosotros, qué tragedia sería que nosotros nos conformamos a este mundo pasajero. Nosotros ya tenemos la visión. ¿Qué dice la Escritura? Nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Cuáles son las cosas de este siglo que te amoldan, mi hermano, y que dirigen a la gente? Elementos de cultura, películas, tengamos en cuenta eso, series de Netflix, música, deportes. También incluye la filosofía popular, la edad nueva, pensamiento progresista. Incluyen incentivos para tener éxito, también incluye el racismo, nacionalismo, sectas, denominaciones, etc. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta eso, aún dentro de los grupos evangélicos. Nosotros tenemos que tener cuidado porque el mundo ha tenido bastante éxito en amoldar a muchos grupos religiosos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado aún con quién nos relacionamos. Tenemos amigos cristianos que traen muchas cosas del mundo. Por lo general, el mundo evangélico de hoy en día, ¿qué dice? Y eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cada cual tiene su sueño, cada cual tiene su interpretación, cada cual tiene su manera de interpretar la Biblia. No es que a mí me parece, no es que yo pienso así, no es que yo pienso así. Y ninguno está diciendo, no, es que la Biblia dice. No, es que la exégesis de este pasaje es este. ¿Sí? Cada cual está teniendo la interpretación de la Biblia a su manera. Recuerdo que una vez, cuando trabajaba en una finca, cuando estaba de moda esa película El Calamar que estuvo muy de moda, un amigo que se congregaba en otra iglesia nos decía, y él dice, no, ya saben la nueva serie, la nueva película que está saliendo hoy día, era esa película del calamar. Y uno nada más viendo el tráiler o de qué se habla, uno sabe que esa película trata de mucha muerte, de mucha morbosidad allí, mucha sangre, cosas muy horribles, mucho asesinato, con juegos y toda esta cosa, ¿no? Juego de niños. Él decía, no, y yo le pregunto, bueno, ¿y usted para qué de esa serie? No, es que tengo que estar en sintonía con lo que la gente está hablando, ¿sí? Sintonía porque el mundo está hablando, las personas están hablando de eso. Y yo pensaba entre mí, pero qué necesidad, si nosotros ya sabemos la temática de qué es lo que trata, y aún decía, no, es que la trama es buena. Entonces muchas veces
nosotros caemos, damos con personas que posiblemente nos van a alimentar de esos pensamientos mundanos, porque nosotros no tenemos nada que hacer viendo ese tipo de películas, ¿sí? Y yo no estoy diciendo que no vean televisión, no vean películas, pero sí tenemos que tener cuidado con el contenido, y aún también para con los niños. Entonces, aún entre el mundo evangélico tenemos que tener cuidado, porque nos están influenciando. El mundo está influenciando muchas iglesias, y esas iglesias pensamos y damos por sentado que todos pensamos igual, pero no todos pensamos igual. Todos tenemos que pensar conforme a las Escrituras. Ahora también, otro ejemplo, muchos hoy en día que buscan estrategias, ¿cierto? Buscan parecerse al mundo para ganar al mundo. Hay una muy mala interpretación de un pasaje del apóstol Pablo que dice, no, es que yo me hago como el mundo, o yo me visto como el mundo para predicarles el evangelio, ¿cierto? No, yo voy con los raperos, o yo me pongo el piercing, o yo hago una cosa y la otra, me pongo tatuajes porque es que yo los quiero ganar. Pero mis hermanos, ¿ustedes creen que Dios necesita ayuda del mundo para ganar al mundo? Nosotros lo que necesitamos es ¿qué? Ser transformados, ser renovados, ser luz, contemplar las misericordias de Dios, reflejar la luz de Cristo al mundo. Es la manera en que el mundo verdaderamente va a ser transformado. No que nosotros tomemos cosas del mundo para ganar al mundo. Nosotros necesitamos ser revestidos cada vez más de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, allí vamos a pasar al siguiente punto, transformados en la palabra para conocer la voluntad de Dios. Transformados en la palabra para conocer la voluntad de Dios. Nos sigue diciendo el texto. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra traducida es bastante diferente e incluye una transformación que ocurre dentro del ser. Mire el contraste de palabras. No ser conforme al mundo, sino más bien ser ¿qué? Transformados, ¿sí? Transformados. Al mundo nos deja al azar como una hoja al viento. Ser transformados nos mantiene con los pies en la tierra, anclados y seguros. Pablo pide que no nos dejemos llevar por cada última moda, sino que dejemos que el Espíritu nos transforme en el fondo de nuestro ser, renovando nuestra mente y así tener fe lo suficientemente fuerte para mantener nuestro camino a pesar de los cambios de opinión popular. En el versículo 1, Pablo nos llamó a dar nuestros cuerpos a Dios, ¿verdad? En el versículo 1. Ahora nos llama a dar ¿qué? Nuestras mentes, todo nuestro ser. La palabra transformados en el griego es la palabra metamorphose, la palabra donde viene la palabra metamorfosis, ¿sí? ¿Recuerdan el ejemplo de la metamorfosis de una oruga a una mariposa? Eso ocurre en ese proceso, ¿no? La metamorfosis es cuando una oruga llega a un tiempo en el cual ella misma se hace un capullo y después de aproximadamente 2 semanas logra hacer una cosa totalmente diferente, ¿cierto? Una mariposa. La oruga no es bella, pero la mariposa sí lo es. La oruga se escurre por la tierra, pero la mariposa vuela sobre bellas alas. A los jardineros no les gustan las orugas, pero siempre siembran plantas especiales para atraer mariposas. Así es por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que antes éramos una cosa conformes a este siglo, pero que podemos ser transformados, o ya somos transformados, una metamorfosis en algo completamente diferente. Y me llama la atención la parte de la metamorfosis porque la oruga, para ser transformada, pasa un tiempo de quietud. Ella sale de su huevito, ella come planticas y finalmente dura mucho tiempo quieta, ¿cierto? Y nuevamente vuelvo, mis hermanos, muchas veces nosotros pensamos que la vida cristiana consiste en obedecer reglas, mandamiento tras mandamiento. Pero la manera en que la oruga fue transformada, ocurrió esta metamorfosis, puede pasar un tiempo quieta, cambiando desde adentro hacia afuera. Y es la idea con nosotros. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente día tras día. O sea, la Biblia no nos dice específicamente cómo renovar nuestra mente aquí en este pasaje, pero usted y yo sabemos que la manera en que nosotros renovamos nuestra mente es a través de la palabra. Entonces, la transformación de nuestra vida no va a ocurrir en el mucho activismo,
sino estando quietos día tras día, contemplando la palabra, contemplando las escrituras, viendo las misericordias de Dios día tras día, y allí es donde adentro, hacia afuera, va a ocurrir esta metamorfosis, esa transformación de nuestra vida, ¿sí? Pasemos más tiempo con Dios en oración, en la palabra, y vamos a ver que nosotros, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, van a ir siendo transformados. Amén. Nos dice acá que esa manera de ser transformado es a través de la renovación de nuestro entendimiento en la palabra de Dios, contemplando sus misericordias expresadas en el poderoso y explosivo, como lo veíamos, evangelio de nuestro glorioso y Señor Salvador Jesucristo. Pablo pide que permitamos que el Espíritu transforme nuestro pensamiento, sabiendo que la persona que aprende a tener pensamientos de Dios pronto sentirá también un cambio de corazón. Pensamientos de Dios transforman todo aspecto de nuestro ser. Por ejemplo, la persona que tiene pensamientos de Dios a menudo disfruta de una mejor salud. ¿Por qué? Porque la persona que renueva su pensamiento en la palabra va a comprender que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, y ese pensamiento lo va a llevar a cuidar ese templo. Va a empezar a disfrutar de una mejor salud, porque es consciente del trasfondo que tiene, de la realidad espiritual. Y cuando nosotros pecamos, mis hermanos, nosotros tenemos que pensar en que no simplemente, es que desobedecí una regla, es que pequé, es que incumplí mandamiento. No, pecar, mis hermanos, significa contristar al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Pecar significa ofender a Dios. Más que yo fallar aquí, más que yo fallar allá, yo tengo que renovar mi mente e ir más allá. Estoy ofendiendo a Dios con mi pecado. Por lo tanto, bueno, aquí nos sigue diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de nuestros pensamientos nos permite experimentar la voluntad de Dios. El mundo está lleno de gente que presume que la voluntad de Dios es parecida a la suya. ¿No se han dado cuenta de eso? Muchos piensan, no, es que Dios lo que quiere es esto, Dios lo que quiere es lo otro. Y muchos tienen un Dios conforme a sus pensamientos. Piensan que Dios piensa como ellos piensan. Pero ¿qué dice la Escritura? Dios dice, te castigaré y te reprenderé porque ciertamente pensabas que yo era como tú. ¿Cierto? La gente trata de amoldar a Dios según su propio pensamiento. A menudo, denominaciones presumen su parte particular de la iglesia que ha descubierto verdades que le hacen superiores a otros. Y muchas veces eso pasa en las iglesias. Personas piensan que tienen una revelación de Dios, porque en esa iglesia Dios se está tratando de cierta manera, pero vemos que son personas que menosprecian muchas veces la inspiración de las Escrituras. Quieren el Espíritu, quieren revelaciones del Espíritu, pero menosprecian la obra que el Espíritu Santo ha hecho a través de la palabra. Y si nosotros vamos a discernir la voluntad de Dios, que no sea para recrear a Dios a nuestra imagen, conformándola a nuestros prejuicios, sino que sea para que el Espíritu renueve nuestro pensamiento. Es decir, que nos convierta en ¿qué? En barro en manos de Dios. Permitir que Dios transforme nuestro pensamiento y nuestras vidas conforme a su palabra. Es allí donde nosotros tenemos que apuntar. La voluntad de Dios siempre será agradable. Amén. Ahora, preguntémonos. Vámonos hoy de aquí, mis hermanos, meditando las siguientes preguntas. ¿Estoy contemplando las misericordias de Dios como la fuente de poder para vivir mi vida cristiana? Pensemos, ¿estoy meditando en las misericordias de Dios como la fuente de poder para vivir mi vida cristiana? ¿O solamente estoy pensando que la vida cristiana es un corre-corre? ¿Qué te impulsa y te motiva para vivir tu vida cristiana? ¿Qué es lo que nos impulsa? Ahora, estoy presentando mi cuerpo diariamente al Señor en santidad que le agrade a Él. ¿Me estoy amoldando al mundo o estoy siendo transformado continuamente en la palabra de Dios? Y recordemos nuevamente, mis hermanos, que solo a través de Cristo podemos ser agradables a Dios, porque solamente Él fue completamente agradable a Dios. Él es completamente olor grato a Dios. Nuestro olor, mi hermano, tu olor y el mío, es repugnante, es desagradable. Por eso nosotros debemos de presentarnos ante Dios únicamente a través de los méritos de Cristo.
por su persona y por su obra. Solo por medio de Él nosotros somos aceptados. O sea, Cristo es el perfecto sacrificio vivo y muerto también, pero resucitado, santo y agradable a Dios. Solamente vamos a encontrar en las Escrituras que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo es la obra perfecta por nosotros. Cristo es el único que nos ha dado la justificación por la fe. ¿Y qué es la justificación por la fe? Que es el tema del libro. La justificación por la fe es la declaración legal de parte de Dios a una persona que lo declara justo o lo declara como justo sin las obras de la ley. Declara todos sus pecados perdonados y le atribuye justicia. ¿Sí? Segunda Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, Cristo por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? O sea, todos mis horribles pecados pasados, presentes y futuros fueron puestos sobre Cristo en la cruz del Calvario, y toda esa obediencia perfecta se me atribuye a mí. Por eso soy justo, no por mis obras, sino por lo que Él ha hecho, la justicia que Él ganó. Por eso dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios no la vamos a encontrar en ningún otro mensaje, solamente a través del Evangelio. La justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe y para fe. Y por último, mis hermanos, si nos alcanza el tiempo, quisiera que viéramos que Cristo, este Cristo resucitado, son las misericordias fieles a David. Vamos a leer Romanos 1, del 1 al 4. Romanos capítulo 1, del 1 al 4. Y vamos a ver que estas misericordias de Dios fueron prometidas a David. El Cristo resucitado son las misericordias fieles a David. Y es interesante lo que vamos a ver aquí en Romanos 1 al 4. Romanos 1, del 1 al 4 dice lo siguiente. Prestemos mucha atención. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido que antes por sus profetas en las santas escrituras. El evangelio que había sido prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Acerca de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Ahora pasemos a Hechos capítulo 13, versículos 17 al 39, y terminamos allí. Hechos capítulo 13, versículos 17 al 39. Esto que acabo de decir aquí el apóstol Pablo, vamos a verlo desplegado aquí en este pasaje. Hechos 13, del 17 al 39. Hechos 13, del 17 al 39 dice así el Señor. Y el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Vamos viendo. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David. ¿Sí? Recordemos lo que decía el apóstol Pablo, del linaje de David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, de la descendencia de recordemos, de la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies.
varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los de que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían sido subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también, aquí dice, os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para que nunca más volviera a corrupción, lo dijo así. ¿Qué dice? Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia que perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Cristo resucitó para nuestra justificación. Cristo fue prometido del linaje de David. Cristo resucitado son las misericordias fieles de David. Amén. Mis hermanos, contemplemos la misericordia de Dios. Nosotros veíamos el viernes muchas cosas buenas y prácticas para la vida de pareja. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que si nosotros no aprendemos a estar quietos, a contemplar quién es Dios, su carácter, sus atributos, no va a pasar nada en nuestra relación. ¿Sí? La base de nuestra vida no es un andar, un mandamiento, sino que la base de nuestra vida tiene que ser contemplar a Dios. Y de esa manera, ¿qué dice la Escritura? Que somos transformados de gloria en gloria cuando contemplamos la imagen de Cristo. Amén. Ese tiene que ser nuestro enfoque, ¿sí? Transformados a la imagen de Cristo, contemplando las misericordias de Dios. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias, mi hermano doctor.